Si alguien quiere que se repita algo en el momento de las diapositivas, nada más que pregunten y lo volvemos a repetir. Estamos en la anatomía de superficie del miembro inferior y vemos cosas importantes como son este músculo que va cruzando de forma oblicua hacia abajo y que es el sartorio. Vemos que esta persona ha ido a un gimnasio y tiene el cuerpo dibujado como todo mundo quisiera tener, ¿verdad? Y tiene acá un vasto medial, tiene un recto anterior, tiene un vasto lateral y detrás de este encontramos un vasto intermedio que ni es interno ni es externo, sino que está entre los dos y se llama músculo crural y también vasto intermedio. Pero tenemos una pequeña saliente aquí arriba que es el tensor de la fascia lata. Y si nosotros agarramos y dividimos esto, vemos una serie de prominencias acá donde se encuentra el psoas ilíaco, el pectíneo, el doctor mediano, el recto interno. Entonces, por dentro de esto había un hemotelioma que era sopecario, psoas ilíaco, pectíneo, doctor mediano, recto interno, y por fuera estaba quad-T, que era el cuádriceps, el tensor de la fascia lata. ¿Hasta acá estamos bien? El tendón principal, resultado de 4 partes que conforman el músculo más importante de la cara anterior del muslo, cuádriceps femoral o cuádriceps crural, tiene un tendón que se llama tendón, obviamente, del cuádriceps, cuya parte distal, a partir del vértice de la rótula hacia la porción anterior, se llama ligamento patelar o ligamento rotuliano, que mide 7.5 centímetros. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, tenemos en la parte de aquí una cara interna de la tibia que es totalmente subcutánea y que duele cuando nos golpeamos, y me golpeé la canilla, pero la canilla es de perros, entonces me golpeé la cara interna de la tibia. ¿Está bien? Entonces, los bultos que están en la parte posterior corresponden a los gemelos o gastrocnemios, que son los músculos que le dan el contorno a la pantorrilla, y el sinónimo de la pantorrilla es región sural. Por lo tanto, la aponerosis se llama aponerosis sural. Y la que está acá arriba, cruris o muslo, es lo mismo, aponerosis crural o aponerosis femoral, o la famosa fascia lata es lo mismo. ¿Está bien? Un ligamento inguinal que se encuentra a este nivel, resultado de la parte más baja del músculo oblicuo externo, que se enrolla sobre sí misma la aponerosis, y que había 3 partes, Huppert, Gimbernat y Cooper, haciendo una separación del abdomen hacia arriba, de lo que es la región del muslo hacia abajo, haciendo un límite topográfico donde la arteria ilíaca externa terminaba y se convertía en crural o femoral. Entonces, esto inguino-crural, y para las hernias, si están para arriba son inguinales, si son por abajo son crurales, eso es el ligamento inguinal. Si vemos la vista posterior, vemos un surco glúteo que corresponde al límite inferior del glúteo mayor, 3 glúteos, menor, mediano y mayor, en ese orden, ¿verdad? En sentido anteroposterior, el más posterior es el mayor. Forma el plano superficial de la región glútea, que cuando lo quitamos aparece el glúteo POC, que luego vamos a ver, donde estaba el glúteo menor, el glúteo mediano, el piramidal, octogonal, el cuadrado, crural, y vemos 3 músculos que se quitan de la región isquiática y que van a la tibia, se llaman isquios y diálisis BCC. Bíceps femoral, que tiene 2 partes, como su nombre lo indica, una porción larga que viene de la tuberosis isquiática, una porción corta que se le añade normalmente de la línea áspera al músculo, y que va a formar el límite superexterno del hueco popliteo, que es un rombo que está en la parte posterior de la articulación de la rodilla. Mientras que CC, como la mosca, ¿verdad? Normalmente semimembranoso, semitendinoso sería el límite superinterno. Y hacia abajo estos gastrocnemios o gemelos van a participar como límites ínfero-interno, ínfero-externo del hueco popliteo. Para poder explorar el hueco popliteo, tendríamos que abrir la piel, y luego vamos a encontrar una fascia poplitea, la cual vamos a abrir los 4 límites mencionados. Vamos a ver AVN, arteria veninervio, popliteos, y en el fondo el triángulo popliteo, que es la 4ª cara posterior inferior del fémur, y hacia abajo un músculo en la profundidad que es el músculo popliteo. ¿Está bien? Aquí mismo vemos hacia abajo un tendón, que es el tendón de Aquiles, ¿verdad? Que este tendón se inserta en la porción media posterior del calcáneo, que es el hueso más grande de los huesos del tarso. ¿De acuerdo? Pasamos a la que sigue. Vean cuántas cosas hablamos de una simple diapositiva que todo el mundo dice, pasa a la siguiente. O sea, cuántas cosas normalmente tienen información cada diapositiva. Llegamos al coxal. El coxal es llamado también ilíaco. Es un hueso que tiene 3 partes. Una parte ancha, grande, en forma de abanico, que es la parte más grande de este hueso, ilion, ¿verdad? Pero que ilion, hay ilion con E, ilion con I. Ilion con E es intestino, ilion con I es parte del coxal. ¿Está bien? Esta parte que está hacia abajo y adelante, que es una porción anterior inferior, pubis. Esta parte que está hacia abajo y hacia atrás, posterior inferior, isquio. Los colores bien definidos para el azul, para toda la región isquiática, esta partecita como mamey para lo que es el pubis,
y esta amarilla representando a todo lo que es el ilion, ¿sí? Si empezamos a recorrer a todo este hueso, el libro nos dice que tiene forma rectangular, quién sabe que fumó y quién sabe de qué forma lo vio, pero está aquí esto, más esto, más esto, más esto, y traza una línea de aquí a acá y dice que una línea de acá a acá, o sea, está inventado, o sea, no tiene forma. Esto tiene forma de una hélice, como lo de los aviones, es decir, tiene una forma helicoidal, hélice, en donde vamos a encontrar una espina ilíaca anterosuperior, que si trazamos una línea de una espina a la otra espina, estaríamos pasando sobre L4, en donde la aorta termina ¿en qué? Y las ilíacas primitivas, una vértebra más abajo, se vuelven a dividir en interna y externa, y la interna recibe el nombre de hipogástrica y se mete a la pelvis, y la externa sigue un trayecto oblicuo, pasa debajo del ligamento inguinal y se convierte en femoral o crural. Entonces, aquí es un lugar representativo en donde va a terminar también a ese mismo nivel en el L4, cuando veamos pared del abdomen, que hay un músculo que forma la vaina del recto. ¿Ya lo vimos? No. Que es el oblicuo interno que se desdobla para formar una vaina del recto y que termina exactamente en el plano intertransverso o transespinoso o interespinoso. ¿A qué nivel está eso? A ese nivel termina la vaina del recto, o sea, por debajo ya no hay vaina del recto. Eso luego lo vamos a ver. En la cara externa de este hueso aparecen las líneas semicirculares glúteas, que son 3. Esa es la característica principal de la cara externa del ilion, pero no es la característica principal de la cara externa del hueso. La cara externa de todo el hueso existe. La cavidad cotiloidea o acetábulo, que presenta una cavidad articular en forma de una herradura, como los cascos de un caballo. La abertura está abierta hacia abajo y adelante y hacia abajo y hacia atrás, dejando este espacio que se llama escotadura o incisura isquiopubiana, cerrada por un ligamento transverso del acetábulo y del cual nace otro ligamento que va a la cabeza del fémur, que se llama ligamento redondo, que lleva una arteria nutricia para la cabeza femoral. El pubis presenta un cuerpo, una rama superior, una rama inferior, y en la parte superior presenta un borde posterior y un borde anterior, y el posterior se llama cresta pectínea, y en el cuerpo aparece un tubérculo púbico y una cresta horizontal que se llama cresta del pubis. O sea que 5 elementos que vamos a ver en el pubis son cuerpo, tubérculo, cresta, rama superior, rama inferior. Punto. ¿Está bien? En cambio, el isquion presenta 3 características importantes por una zona rugosa, que es la cuarta, que es la tuberosis isquiática, y tiene una rama hacia adelante, que es la rama anterior, que se une con la rama inferior, formando una rama común de ambos, isquiopúbica, RIP. Y hacia arriba, rama ascendente, ¿verdad? Y esta es la tuberosis isquiática, esta zona donde va a aparecer BCC, los músculos isquiotibiales. En esta RIP van a aparecer el canal de origen de los aductores, ¿correcto? El primero, el segundo y el tercero. A nivel de la parte del cuerpo hacia abajo aparecerá un músculo delgado, gracil, gracilis o recto interno, ¿sí? En la cresta pectínea van a ser un músculo pectíneo. Aquí va a aparecer por dentro un músculo ilíaco que recibe un músculo que viene de acá, psoas, haciendo un psoas ilíaco. Y entonces vamos a encontrar que de la espina ilíaca anterosuperior bajamos a la espina ilíaca anteroinferior, a la eminencia iliopubiana, a la rama superior, al cuerpo del pubis, a la rama inferior, la rama anterior, al cuerpo del isquion, tuberosis isquiática, rama ascendente, escotora ciática menor, espina ciática, escotora ciática mayor, que aparece el reflejo de esto, espina ilíaca postero inferior, espina ilíaca postero superior, cresta ilíaca, y la cual dividimos en 2 tercios anteriores, donde va a tener labio interno, zona intermedia y labio externo para omacometra. ¿Qué era eso? Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Menor y transverso, siendo el oblicuo mayor el más superficial o externo y el más profundo el transverso del abdomen, cuando decimos psoas. ¿Qué era eso? Psoas cuadrado y transverso, que junto con el diafragma y la columna formaban los 5 elementos de la pared abdominal posterior. A 5 centímetros de esa espina aparece un tubérculo que se llama tubérculo ilíaco. A 5 centímetros de la otra aparece otro tubérculo que se llama tubérculo glúteo, ¿sí? En donde las líneas semicirculares deben ir terminando esos niveles, ¿correcto? Aquí están mal dibujadas por el éter tampoco es perfecto, ¿sí? O sea, es un humano. Y también aquí esto debe terminar a este nivel y la otra debe terminar a este nivel, como los primeros que descubrieron a estas líneas que son el Quirós, el Testí. Estuvieron de acuerdo que estas líneas no están dibujadas nada más al azar, porque esta línea debe de venir como semicírculo acá, y esta línea como semicírculo acá, y esta línea como semicírculo aquí, ¿correcto? Y esas son las líneas semicirculares glúteas que dividen la cara externa glúteo-femoral en origen para músculos: glúteo menor, tensor de la fascia lata, glúteo mediano, y de aquí para atrás, glúteo mayor. ¿Está bien? Por esta escotadura ciática va a aparecer un músculo piramidal o piriforme.
por esta va a salir un músculo que viene por dentro, sale aquí, Obturador obturador interno, pero por fuera hay un músculo idéntico que está aquí, Obturador obturador externo, ¿está bien? Entonces aquí tenemos el glúteo menor, el tensor de la fascia lata, el glúteo mediano, el glúteo mayor, el piramidal, el obturador, el gémino superior, el gémino inferior, el cuadrado crural, y de aquí para abajo unos puentes que nos llevan hacia abajo como aduma, aductor mayor, que es el músculo profundo del músculo, ¿está bien? Entonces, este hueso coxal, vista externa, espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, eminencia iliopubiana, rama superior, cresta pectínea, cuerpo del pubis, tubérculo púbico, cresta del pubis, rama inferior, rama anterior, rama isquiopúbica, cuerpo del isquion, tuberosidad isquiática, rama ascendente, bíceps, el origen de músculo, escrotal asiática menor, espina asiática, escrotal asiática mayor, espina ilíaca posterior inferior, posterior superior, cresta ilíaca, tubérculo ilíaco, tubérculo glúteo, y acá oma, ometra, y en la parte posterior, en la superficie, el dorsal ancho latísimo, y en la profundidad, músculos de la masa común, erector de la columna. ¿Está bien? El dominio de todo esto dependerá de ustedes, porque una vez que ustedes sepan esto, hablan más rápido hasta que se vuelva como lo que yo estoy haciendo, ¿correcto? Y yo no dudo que muchos de ustedes sean mejores en su tiempo que yo, porque yo era mucho más lento que cualquiera de ustedes en primer año, entonces es cuestión nada más de perseverancia, ¿correcto? La que sigue, si vemos la cara interna de este hueso, entonces veríamos que está liso todo, ya quedamos nosotros de que las partes internas que están en relación con vísceras tienen que ser lisas, ¿se acuerdan? Y que las partes posteriores que no tienen vísceras eran necesariamente rugosas para ligamentos, para tendones, inserciones musculares, etcétera, etcétera. Esta es la cara interna, ¿verdad? Que es la cara pélvica, está delimitada de acá para acá, y solamente a nivel de la pelvis de las mujeres se acepta la clasificación de falsa, porque no tiene importancia obstétrica, ¿correcto? Y de aquí para acá es el canal del parto, donde el bebé tiene que meterse aquí y salir por acá, ¿correcto? Entonces todo eso es un tema de obstetricia que se ve en tercer año, en cuarto, quinto y después en la residencia. Esta es la cresta ilíaca, y de pronto en la cara interna aparece esta orejita, carilla auricular, que recibe al ala del sacro, tiene una articulación sacroilíaca, en donde en el momento del trabajo de parto, esta articulación que tiene poca motilidad por efectos hormonales se vuelve elástico y se separa un poco la pelvis, dando un poquito más de sus diámetros para que el bebé pueda encajarse con más facilidad. El disco de fibrocartílago de aquí de las cínviles públicas también queda creciendo un poquito, volviéndose más elástico, abriendo el diámetro transverso de la pelvis, y la articulación que viene de sacro y coxis se va hacia atrás, cosa que no se hacía antes del embarazo, sino que al final del embarazo, y entonces permite que el diámetro anteroposterior aumente también. Entonces son las maravillas del trabajo de parto por los efectos hormonales. Aquí tenemos entonces la cara pélvica, donde se va a sentar el ciego, el apéndice, esto va a estar a este nivel. Vemos esta línea que está acá, que va a determinar la pelvis falsa hacia arriba de la pelvis verdadera hacia abajo. ¿Está bien? La pelvis falsa hacia arriba no tiene importancia obstétrica. Una persona puede tener algún defecto, una mujer, le tomamos una radiografía y resulta que esta ala está toda irregular, asimétrica, como que tengamos dos orejas, una irregular y la otra normal. No tiene nada que ver con el trabajo del parto. Lo importante serán los diámetros de aquí para acá, que se conocen como canal del parto. Es que el doctor tiene una malformación y resulta que la ala del coxal, el ilion, está deforme. No tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es de aquí para abajo. Esta línea que está aquí tiene esta parte, la que va al sacro, y se llama línea arqueada o inanimada, y un semicírculo junto con otro semicírculo se unen para formar el círculo del estrecho superior de la pelvis verdadera. Y tiene tres partes: pisa púbica, que es esta, la P de púbica, la I de ilíaca y la SA de sacra. Son las tres partes que tienen las líneas arqueadas o inanimadas. ¿Qué músculo estaría acá? Obturador interno. ¿Qué músculo saldría por acá? Piramidal. ¿Qué músculo saldría por acá? El obturador interno. Y aquí tenemos una membrana obturatriz que deja un pequeño espacio donde está la flecha aquí, donde va a salir un nervio que vimos también, Gete o Cru, plexo lumbar, donde el nervio obturador salía por aquí, y el primer elemento que salud iban a ver era el obturador externo, a los aductores y al recto interno, y decíamos que el nervio obturador, ¿qué inervaba, Rafael? Al propio obturador, ¿qué más? El mnemotécnico era raro, como los relojes. La R de recto interno, la AD de aductores y la O de obturador externo, que es lo que va a inervar el nervio obturador, porque el nervio crural iba a inervar a todos los demás que no inervaba este nervio obturador
quiere decir toda la cara anterior del muslo, salud, está prácticamente inervada por OCRU, ¿ok? Que es el rey del plexo lumbar, OCRU. ¿Está bien? Obturador y crural. Pasamos a la que sigue. Este es la articulación de la cadera, que no hay que confundir cadera con pelvis. Que hay dos caderas, derecha e izquierda, dos articulaciones coxofemorales, ¿correcto? Y la pelvis, 4 huesos y 4 articulaciones, ¿está bien? ¿Cuáles son los 4 huesos de la pelvis? Coxal de un lado, coxal del otro lado, sacro y coxis. ¿Cuáles son las 4 articulaciones? Sacrocoxidia, sacroilíaca y síncide pubis. Articulación de la cadera significa coxofemoral, hay dos, derecha e izquierda. Rayos X de cadera, tenemos que especificar cuál, si no cuando el rayos X nos sale por teléfono, ¿cuál quieres? La que sea, no la que sea, es la derecha o es la izquierda, ¿está bien? Si decimos pelvis, abarcará las dos caderas, ¿está bien? 3 ligamentos de acuerdo a las 3 partes que tiene esto. Si tiene un ilio, pues se llama iliofemoral. Si tiene un pubis, se llamará pubiofemoral. Si tiene un isquio, se llamará isquiofemoral. Y de los 3 ligamentos, el más fuerte es este en forma de Y, que se llama iliofemoral, que se va a insertar en la línea intertrochanteria anterior o línea oblicua. ¿Ok? ¿La que sigue? Vemos la vista posterior y vemos entonces el ligamento de la parte posterior, que es el isquiofemoral, y ya tenemos las 3 partes. Tenemos esto que es la tuberosidad isquiática, tenemos la cara interna de lo que es la región isquiática, tenemos la espina ciática, escultura ciática mayor, escultura ciática menor, y vemos cómo está el trocánter mayor, que tiene en su porción media una cresta oblicua para el glúteo mediano, ¿sí? Y que en la parte de atrás resulta que la línea áspera, que era el principal componente de la cara posterior del fémur, ¿qué hacía hacia arriba? Se separaba. Se separaban normalmente las líneas, una se iba hacia el trocánter mayor y formaba la cresta del glúteo mayor o tercer trocánter, y otra se dirigía hacia adentro para formar la línea espiroidea, y entre las dos aparece esta línea que va de aquí hacia abajo, que se llama línea pectínea. ¿Ok? Aquí se va a insertar el psoas ilíaco, en el vértice, que es la unión del borde superior con el borde posterior, se inserta el piramidal, abajo el obturador interno, el obturador externo viene a la fosita digital, el cuadrado oclular viene hacia la parte del borde posterior. Ya, todos los músculos los vamos a ver más adelante. ¿La que sigue? Y entonces vemos acá con facilidad una membrana obturatriz que nos permite un pequeño espacio donde va a pasar el paquete vasculonervioso obturador, ¿sí? En donde aquí va a salir el nervio, y cuando sale el nervio, el primero que se va a encontrar es esto, el obturador externo. Y vamos a encontrar un músculo que viene de acá, recto interno, y vamos a encontrar 1, 2 y 3 aductores. Entonces este le da como mnemoteico rado. Nos da a R del recto interno, AD, los 3 aductores, y el obturador externo son los que va a inervar el nervio obturador. ¿Está bien? Vemos acá la cabeza del fémur, vemos la depresión, vemos el ligamento redondo, la arteria nutricia, que es una rama de la rama posterior de las ramas terminales de la obturatriz. La arteria obturatriz termina muscunutripu AB. ¿Qué es eso? Musculares, nutricias, ¿sí? Púbicas, rama anterior, rama posterior, y la rama posterior nos da una rama acetabular, que es esta, que se mete al ligamento y que llega hasta la cabeza del fémur. ¿Está bien? Entonces cuando veamos normalmente la obturatriz vamos a ver un mnemoteo que se llama muscunutripu AB. Musculares, cutáneas, ¿sí? Nutricias, púbicas, rama anterior, rama posterior, y la posterior nos da la acetabular. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces entramos ya un poquito más rápido a lo que corresponde al fémur. El fémur es el hueso más largo de nuestro cuerpo, ¿está bien? En una osamenta, el antropólogo saca el fémur, lo mide y lo multiplica por 4 y dice, este individuo tenía 1,80 porque tiene 45 su fémur, ¿sí? O si tiene 30, medía 1,20, ¿sí? Quiere decir que midiendo el fémur, desde el vértice del trocánter hasta lo que es la parte más distal, hasta los cóndilos, multiplicado por 4, nos da prácticamente la talla aproximada. Pero para nosotros en obstetricia es también importante, a los que hacen ultrasonido, porque mides el fémur y ya está todo estandarizado como las tablas. Mido, por ejemplo, 70 de fémur, 36 semanas, 5 días. Ya casi digo 36 semanas, 5 días, con 2 horas y 20 minutos. O sea, casi llegamos a eso, ¿sí? Pero si nosotros sacamos, por ejemplo, que este fémur tiene, por decir, 75, tiene 39,6,
llega un momento en que no lo tienes que aprender, son tantos estudios que estás haciendo que se te quedan todos. Ya llega un momento que ni siquiera tuviste que leer 71 es igual a tanto, 72 a 38, 73, 38, 4, 34, 39.2, 75, 39.6. No, solito se va quedando con el trabajo que todos los días vas haciendo. Este fémur presenta una parte proximal, una parte distal y una diáfisis central muy parecida a lo que es el húmero. ¿Está bien? Presenta una cabeza y el húmero también. Presenta dos tubérculos y el húmero también, en el húmero troquín y troquíter, ¿verdad? Y aquí se llama trocánter menor y trocánter mayor. Presenta dos cuellos y el húmero también. Presenta un cuello anatómico, presenta un cuello quirúrgico, ¿correcto? Presenta arterias circunflejas, el húmero también. Presenta una circunfleja humeral anterior, una circunfleja humeral posterior y acá circunfleja femoral interna y externa, ¿correcto? Pero también vamos a encontrar una línea intertrocantera anterior, una línea intertrocantera posterior, una fosita digital y aquí el vértice del trocánter, ¿sí? Y luego vamos a encontrar una diáfisis cilíndrica ligeramente convexa hacia adelante por el peso que tiene que soportar. Entonces se forma una línea de tracción en la parte posterior del fémur que se llama línea áspera. Hacia abajo presenta cóndilo interno, cóndilo externo, zona intercondilia. Y como hay unos tubérculos que sobresalen acá al lado, pues se llaman epicóndilos medial y lateral. Y podemos ver una sobresaliente que es la terminación de la cresta supracondilia interna que tenía algo característico. Que se borraba. Que se borraba para permitir el paso de los vasos femorales, en cambio la otra era totalmente continua, ¿verdad? Y que si fuera imaginario y transparente esto, estaríamos viendo la línea áspera aquí. Y la línea que se va hacia adentro, cresta supracondilia, se borra y luego aparece hasta que termina acá. Y la cresta supracondilia externa continua hasta que termina aquí. Y hacia arriba, si se va hacia adentro, una línea esquiroidea, pero si se va hacia afuera, una parte cresta de glúteo mayor, y entre las dos, allá atrás, una línea rectilínea. ¿Está bien? Pero para no imaginarlo, mejor pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es la vista posterior. Y entonces vamos a encontrar que aquí se encuentra la línea áspera y vemos cómo se divide hacia abajo, cómo se divide hacia arriba, cómo se encuentra la línea pectínea, cómo se encuentra el trocánter menor, cómo se encuentra el trocánter mayor, la fosita digital, el vértice del trocánter, la dirección del cuello, y encontramos acá abajo la zona intercondilia donde se van a insertar los ligamentos cruzados anterior y posterior. Y luego vemos cómo la cara posterior queda dividida en posteromedial, posterolateral, cuartas caras superior e inferior, y la de abajo se llama triángulo popliteo. Ese va a ser el fondo del hueco popliteo. El hueco popliteo es un espacio romboidal localizado en la parte posterior de la articulación de la rodilla. La cabeza presenta una depresión lofobia para la inserción del ligamento redondo que trae una arteria nutricia. El cuello presenta una dirección supero-antero interno o supero-anteromedial. Presenta un eje aquí de 125-126 grados con respecto al eje que trae la diáfisis humeral. Presenta la transmisión de peso que viene de acá abajo para continuar de acá abajo hacia la tibia, como vimos, y luego de la tibia al astrágalo, y del astrágalo hacia adelante y hacia atrás a la cabeza del metatarso y a lo que es la parte posterior inferior del calcáneo. Luego vemos entonces que este fémur, pasa la que sigue, nos vemos una serie de inserciones y de orígenes, que creo que tú me preguntaste un libro, ¿no? Entonces, en un libro, más o menos esto es un fusil del Lockhart, esto, ¿sí? En donde el Lockhart te da prácticamente los colores, normalmente azules para las inserciones, y los colores que están rojos para los orígenes. Y aquí está el origen del músculo ilíaco, que es simplemente ilíaco, ¿está bien? Aquí no puedes hablar de psoas ilíaco, ¿sí? Como que sería un error que el músculo que está ahí atrás dijeras que es el psoas ilíaco, no es el psoas. Psoas ilíaco es cuando este músculo acá, este nivel distal para ambos, ya están juntos y pasan acá abajo y se insertan a este punto y se llama psoas ilíaco, la combinación de los dos. Y tenemos una espina ilíaca anterosuperior donde va a salir un músculo que cruza por acá y termina acá. Sartorio. Sartorio. En donde va a salir un ligamento que va de aquí hacia acá. Y luego de pronto vemos a dos puntitos acá en la espina ilíaca anterior inferior y por encima de la ceja cotiloidea donde está el origen central y el origen reflejo de lo que es el músculo principal extensor de la rodilla. ¿Cuál será? El recto anterior. Entonces tiene un origen directo en la espina ilíaca anterior inferior y tiene un origen reflejo inmediatamente por encima de lo que es la cavidad cotiloidea. Y vamos bajando y vemos acá la línea de los aductores, ¿sí? Y vemos prácticamente por dentro a lo que es el recto interno, músculo gracilis, y vemos acá al aductor y les presento el origen S2, S3 y S4 del sacro, músculo piriforme que va a salir por el agujero ciático mayor y que va a terminar en el vértice del trocánter. Pero por fuera, aquí hay un músculo circular que se llama obturador externo,
que se va a dirigir hacia atrás y luego hacia afuera para meterse a esta fosita que se llama fosita digital, ¿correcto? Entonces vean cómo está aquí los diferentes músculos, parte de lo que es el cuádriceps, el vasto intermedio, músculo crural, y hay un músculo pequeñísimo que ni siquiera han tocado ustedes que se llama músculo subcrural porque está debajo del crural y también se llama tensor de la sinovial de la rodilla, ¿correcto? Este músculo no lo habíamos tocado, este músculo es un músculo que se llama subcrural o músculo tensor de la sinovial de la rodilla, no es el crural ni la parte baja del crural, es un músculo aparte que va directamente a la membrana sinovial. Y aquí encuentran ustedes a la tuberosidad anterior de la tibia, en donde se va a insertar el tendón del cuádriceps, y también pueden ver donde se inserta en la porción anterolateral del cóndilo externo lo que es el tracto iliotibial que viene desde aquí hasta acá abajo, que se llama ligamento iliotibial o cintilla de Messiat, que este ligamento aloja allá arribita un músculo chiquitito que se llama tensor de la fascia lata, ¿ok? Y también podemos apreciar a Sarris, que es lo que está acá, pone la lupa, Abigail, en donde vemos tres líneas aquí separaditas, aquí están, miren, la 1, la 2 y las 3 líneas, en donde se ve el sartorio, se ve el gracilis que es este, y se ve el semitendinoso como los elementos tendinosos que van a participar en la bolsa serosa de la pata de Cristo. ¿Hasta acá está bien? Ok, pues seguimos. Tensor de la sinovial de la rodilla a la membrana sinovial. Ok, esta es la vista posterior, ¿sí? Vamos a quitar las etiquetas. Entonces, aquí ustedes pueden ver muchas cosas importantes. Vamos a sacarlos por lógica, ¿está bien? Vamos a ver, Jared, ¿qué es lo que dijimos en la cara externa pélvico-femoral del ilium? ¿Qué es lo más representativo en la cara externa del ilium? Las líneas semicirculares. Ok, las líneas semicirculares aquí están. Una línea está acá, otra línea está acá y otra línea está acá. ¿Está bien? Que nos va a dividir la superficie de este hueso para el origen de este con este, ¿qué es este? Muy bien. Y luego aparece otra división aquí, ¿qué es esto? ¿Y este? Ok. Vemos directamente que aquí hay una espina ilíaca anterior inferior. ¿Qué acabamos de decir? No. El recto anterior es un tendón directo y tiene una porción refleja que se encuentra a este nivel. Pero llegamos a la tuberosidad isquiática. ¿Qué dijimos que estaba la tuberosidad isquiática? Los isquiotibiales, ¿verdad? Bíceps. Y por dentro vemos un músculo que se llama... en la cara interna del isquion. Obturador interno, porque ya vimos la parte externa, ¿está bien? Y vemos directamente las inserciones musculares del psoas ilíaco, y aquí lo que es el glúteo, y acá diferentes partecitas para luego llegar hasta este músculo que vimos ahí. ¿Qué músculo será este? El pectíneo. Oblicuo, por encima de la línea oblicua del sóleo con una cresta ósea vertical, etcétera, etcétera. Vamos a poner las etiquetas. Y entonces aquí, por ejemplo, debe de ser glúteo menor, tensor de la fascia lata, glúteo mediano, glúteo mayor, tendón reflejo y directo del recto femoral, la fosita digital para el obturador externo, correcto para el glúteo mediano, aquí para el psoas ilíaco, acá para bíceps, aquí para el obturador interno, aquí para gémino superior y gémino inferior, correcto, y acá abajo para el músculo popliteo. Lo importante no es memorizar, lo importante es entenderlo, ver las figuras, estudiarlo y luego volver a ver las figuras, y como de niños hacíamos, tapa los nombres, estuvo bien. Estuvo bien. Así que normalmente seguimos haciendo para valorar nuestro aprendizaje. ¿La que sigue? Y aquí entonces empieza la fase rápida. El trabajo de parto tiene una fase lenta y una fase rápida. Las primeras 4 o 5 dilataciones, o sea, estás ahí como clínico esperando que llegue ese momento. Pero ya que llegas a 4 o 5 dilataciones, las cosas son rápidas. Cuando llegamos a esta diapositiva, las cosas son extremadamente rápidas. Lo primero es lento. O sea, y vieron que fue rápido, ¿no? ¿Verdad? Ahorita va a ser mucho más rápido, ¿sí? Esto es lo que nosotros dibujamos, donde está la espina. A ver, vamos a ver, quita las etiquetas. Vamos a examinar a María José. Vamos a ver, María José. Primera pregunta. Solamente María José. ¿Aquí? Es en la espina anterosuperior. Muy bien, muy bien. Espina ilíaca, ¿qué es esto? En la inguinal. El ligamento inguinal. Ok, ¿qué es esto y esto? Es el psoas ilíaco. Ok, ¿qué es esto? Sí, psoas ilíaco, aquí. Ese es el pectíneo. Muy bien.
es el aductor magnetariano ¿Y este? y es el recto interno. Muy bien, ¿y esto? Sartorio. Muy bien, ¿y esto? Es el vasto medial. Muy bien, ¿este? Vasto lateral. No. Recto anterior. Ok. Y ese. Ya es el vasto lateral. Muy bien, aquí vean este ligamento que va acá, sigue. Es el tensor de la fascia lata. Es el tensor de la fascia lata y este es el ligamento iliotibial. ¿Y esto? Es la rótula. La rótula y todo esto. Ligamento. ¿Y esto? El ligamento rotuliano. El ligamento rotuliano o patelar. ¿Está bien? O sea, ¿dónde ya llegamos rápido, verdad? Antes de ver las diapositivas ya ubicamos, hicimos dibujitos en el pintarrón, ya ubicamos todo, sopecari por dentro, cuate por fuera y ella sacó 10. Fácil, ¿está bien? Pero ¿quién te da clase? O sea, obvio. Hacemos un corte, pasa la que sigue y va a aparecer el vasto intermedio aquí, entre lo que es este y este. Hacemos el corte. Aquí. Correcto, el vasto intermedio, que es el músculo crural, por debajo de él existe aquí abajito un músculo subcrural o tensor sinovial de la rodilla. Y vemos directamente algo nuevo. Vemos aquí al pequeño y los músculos que se dirigen hacia atrás donde están los aductores, y del vértice del triángulo de Scarpa va a aparecer esto que es el conducto de Hunter, pasa al anterior. Lo que nosotros vamos a aceptar, ¿sí? Porque eso ya se discutió en temas pasados, es que el triángulo de Scarpa no es lo que dice el libro con respecto al borde interno y borde externo. El borde externo no tiene problema, es el borde interno del sartorio. El borde superior no tiene problema, es el borde inferior del ligamento inguinal. El libro de ustedes dice que el borde interno es el borde externo del aductor mediano, quedando el triángulo de este tamaño. Es un error. Es el borde interno del aductor mediano que vale al borde externo del recto interno, es lo mismo aquí. Y el triángulo es todo esto. Y a partir de esto, pasa la que sigue, se inicia aquí. Ahí está. Se inicia, a partir de eso, se inicia de aquí para abajo el conducto de Hunter, el hiato de los aproximadores, saba ínfema. ¿Correcto? ¿Dónde estaba qué? Dos nervios, safena y vaso interno, y dos vasos, vena femoral y arteria femoral. Y aquí los tenemos para terminar en el anillo de tercer aductor y cambiar de nombre a vasos popliteos. Y la vena poplitea cambiar a femoral y la arteria que se aleja a poplitea. Muy bien, la que sigue. Si vemos la cara interna de todo esto, vemos entonces los tres aductores y podemos ver que hay un aductor, ¿verdad?, que está aquí cortadito, que es el menor, y hay otro prácticamente que es el aductor largo, que es el primero, y el aductor menor, que es el segundo, y los puentes característicos y el grandote, que es el aductor mayor o tercero, que se enumeran en sentido anteroposterior, siendo el 3 el más posterior y el 1 el más anterior. En tamaño, el primero es largo, el segundo es menor y el tercero es mayor. ¿Está bien? Y luego vamos a encontrar que esto es para el paso de las arterias perforantes y abajo para los vasos femorales. Y de pronto aparece acá el músculo vasto intermedio y todos los tendones que participan en el tendón de cuádriceps teniendo en su espesor a la rótula. ¿Sí? La que sigue.